Imagina despertarte repentinamente de madrugada y darte cuenta de que te estás ahogando. Esto es lo que sucedió a los vecinos de Bhopal la madrugada del 3 de diciembre de 1984. Bhopal hasta entonces era una ciudad normal y corriente en la que no sucedía nada fuera de lo común, pero una empresa llegaría para cambiar la historia de forma negativa. Union Carbide es una empresa dedicada a producir de forma industrial productos químicos, una actividad que si se descontrola es bastante peligrosa para la población. Y así sucedió, ya que dicha empresa tuvo esa madrugada un escape en una planta química que liberó ni más ni menos que 40 toneladas de gas iscionato de metilo, un líquido volátil, incoloro y altamente inflamable, utilizado en la fabricación de pesticidas, plásticos y espumas de poliuretano. Dicho material es muy reactivo y altamente tóxico, así que con esta información te puedes hacer una idea de lo que sucedió. Unos minutos después de la fuga, las personas que estaban a 3 kilómetros a la redonda de la fábrica les empezaron a arder los ojos, la piel se les quemaba por completo y los pulmones colapsaban, dejando escenas aterradoras de gente vomitando sangre. El gas, por desgracia, continuó expandiéndose en un área a la redonda de entre 8 a 10 kilómetros, pero dentro de los 3 kilómetros más próximos, la concentración de gas fue tan alta que las víctimas morían a las horas, ni siquiera podían llegar al hospital, y la gente que lo conseguía se encontraba en escenas aterradoras como pasillos llenos de cadáveres. La tragedia continuó con el tiempo y los daños colaterales se hicieron notar. La cifra oficial habla de unos 15.000 muertos, pero los activistas hablan de unos 25.000. Y lo más perturbador de todo esto es que décadas después de la tragedia, los hijos de las personas que fueron afectadas por el gas nacían con malformaciones y con enfermedades crónicas, ya que el veneno quedó impregnando el aire, la tierra y el agua. Union Carbide en 1989 fue condenada a pagar 470 millones de dólares, y la cifra de afectados supera los 500.000, por lo que esto significa que cada familia recibe menos de $1.000 de compensación. Un auténtico despropósito para aquellos que recuerdan que la muerte de sus familiares vale menos de $1.000. Pasamos de la India a Brasil, concretamente al río 12, y nos remontamos al año 2015. El dique de la minera Samarco, propiedad de Vale y BHP Billiton, se rompe. Con ello, un tsunami tóxico de lodo arrasa con todo. Los pueblos poco a poco iban quedando arrasados por esta ola de barro, pero como ya he mencionado anteriormente, el barro no era tan solo barro, pues contenía arsénico, mercurio y plomo. Cuando el tsunami cesó, toda aquella persona que estuvo en contacto con esa masa de barro enfermó repentinamente. La cifra oficial del desastre registró 19 fallecidos, pero la tragedia real fue ambiental, ya que 60 millones de metros cúbicos de residuos envenenaron el río 12, una fuente de vida para millones de personas. El agua se volvió inbebible y la pesca imposible. En unos segundos, el río que había abastecido a muchas generaciones se convirtió en un cementerio líquido. Vale y BHP se excusaron diciendo que fue un accidente técnico, pero las multas millonarias no tardaron en llegar, pues tuvieron que pagar 250 millones de euros al gobierno de Brasil, pero ni esa cifra ni ninguna son suficientes para paliar los efectos adversos que dejó su huella ambiental, una huella que seguirán cargando a la espalda bastantes generaciones venideras. Nos movemos a Bangladesh, concretamente a Rana Plaza. El edificio Rana Plaza albergaba varias fábricas textiles que producían ropa para marcas internacionales. Zara, Primark y Benetton eran algunas de ellas. Un día, los ingenieros de dicho edificio habían detectado grietas enormes. Los muros del edificio no tenían pinta de que fueran a aguantar mucho más, y como es obvio, las oficinas y los bancos huyeron despavoridos del lugar. Pero ya te puedes imaginar que hubo un sector que no corrió tanta suerte, y ese sector fue el textil, ya que a los trabajadores de la confección se les obligó a volver al día siguiente. Los dueños de las marcas les amenazaron con perder el sueldo si se rebelaban, y dichos trabajadores eran totalmente dependientes de él para abastecer a sus familias, ya que normalmente las personas que trabajan en la producción en masa de estos sectores suelen tener muy pocos recursos económicos. Al día siguiente, todos los trabajadores se incorporaron a su puesto. Todo el mundo estaba extremadamente inquieto con el estado de los muros. La mañana fue avanzando hasta que llegaron las fatídicas 9. A esa hora, el edificio se desplomó como un castillo de naipes. El ruido fue como un bombardeo. Después de todo eso, solo se veía polvo, se escuchaban gritos y se veía a gente atrapada bajo los escombros. La cifra fue de 1.134 fallecidos. Los rescatistas no daban abasto. Escuchaban a mujeres y hombres pidiendo ayuda desde debajo de los escombros. Algunas personas murieron días después, aplastadas. Las marcas aportaron
acordaron la cifra ridícula de 30 millones de euros en compensación por las víctimas, cifra que se antoja ridícula viendo el daño que hicieron y la poca piedad que tuvieron con los pobres trabajadores de la fábrica. Nos movemos a México, concretamente al año 2010. Deepwater Horizon era una plataforma semisumergible de perforación petrolera en aguas profundas, propiedad de Transocean y arrendada por BP, y su función, como podéis imaginar, era la extracción de petróleo y gas en alta mar. Pero el 20 de abril de 2010, la historia de Estados Unidos y México cambiaría por completo. La plataforma petrolera de un momento para otro vuela por los aires. 11 trabajadores mueren en el acto, pero lo peor vino después, ya que ese fue el mayor derrame de petróleo de la historia de Estados Unidos y México. 4,9 millones de barriles de crudo se vertieron al océano. Solo imagina la escena: delfines nadando en petróleo, tortugas flotando muertas y aves intentando volar con las alas totalmente pegadas. Comunidades enteras de pescadores perdieron su sustento. El mar se convirtió en un desierto tóxico. Y lo peor de todo esto es que BP intentó ocultar todo esto mintiendo sobre la magnitud del desastre. Por suerte, los medios de comunicación se hicieron eco al instante y empezaron a reportar la realidad de los hechos. Las imágenes eran totalmente aterradoras, ecosistemas totalmente arrasados por un manto negro. La multa ascendió a 4.000 millones de dólares, pero una vez más, lo que la naturaleza tarda en construir miles de años no se puede resolver siquiera paliar con unos cuantos millones de euros. Y nos quedamos en Estados Unidos, pero retrocedemos a los años 70. En Nueva York existía una barriada llamada Love Canal, un barrio tranquilo y perfecto para criar a tu familia, o eso se creía hasta la fecha. Repentinamente, las mujeres que quedaban embarazadas tenían abortos espontáneos. Hubo un aumento masivo en los casos de cáncer y los niños que conseguían nacer lo hacían con malformaciones. La gente estaba muy extrañada porque a priori no había nada extraño en el barrio, pero un día de lluvia unos vecinos se dieron cuenta de algo muy extraño. Burbujas de colores aparecían del asfalto. El olor de ese líquido era nauseabundo. Rápidamente la policía e investigadores se pusieron manos a la obra y lo que encontraron es verdaderamente aterrador, porque debajo de las casas de Love Canal yacían 20.000 toneladas de residuos químicos, y con un poco de investigación y tiempo encontraron al responsable de los hechos. La empresa Hooker Canal tiró las ya mencionadas 20.000 toneladas de residuos químicos a un río abandonado. Todo eso sucedió en los años 50. En 1953 las cercanías de la zona donde se vertieron los residuos químicos fueron vendidas por $1, pero en este caso los mayores responsables no fueron Hooker Chemical, ya que el distrito escolar Niagara Falls fue advertido en documentos que el suelo contenía residuos químicos. A pesar de las advertencias, se construyó una escuela y viviendas encima del vertedero, y con los años dichos residuos se fueron filtrando a la superficie, contaminando suelo, agua y aire. Y aunque no hay una cifra oficial de fallecidos, los daños por enfermedades y malformaciones fueron generacionales, y es muy probable que a día de hoy todavía sigan existiendo víctimas. No olvidéis apoyar el vídeo si os ha parecido interesante. Yo soy Arturo y os mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima!